Bienvenido a nuestro espacio de esperanza, inspiración, la fe se enciende y la palabra de Dios nos encuentra justo donde estamos. Gracias por estar aquí y por permitirnos caminar contigo. Salmo 107, 28. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. ¿Alguna vez has estado tan hundido que ni siquiera sabías cómo pedir ayuda? No es que no quisieras. Es que las palabras se atoraban en tu garganta. El dolor era tan grande que ni siquiera podías nombrarlo. Y el peor miedo no era el problema en sí, era la sensación de que nadie te escucharía, ni siquiera Dios. Pero hoy, en medio de tu silencio, hay una frase antigua que viene a romper el aislamiento. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Fíjate en algo poderoso, no dice, cuando oran con palabras perfectas, no dice, cuando tienen fe suficiente, no dice, cuando ya se arrepintieron lo suficiente, dice, entonces claman, en el momento mismo del ahogo. En la cima del miedo. En la profundidad del desespero. Y no cualquier clamor. No un grito educado. No una oración recitada. Es un grito del alma. Es el sonido del corazón roto que ya no puede más. Imagina a un náufrago en medio del océano. Las olas lo golpean. El viento lo azota. No ve tierra. No ve esperanza. Y en ese instante, con los pulmones llenos de sal y miedo, abre la boca y grita. No sabe si alguien lo oirá. Pero grita. Eso es el clamor. Y lo más hermoso del Salmo 107, 28 no es solo que claman, es que Él los libra. No después de que se calmen. No después de que lo merezcan. No después de que entiendan por qué sufren. En su angustia, los libra. No siempre libra de la tormenta. A veces libra en la tormenta. No siempre quita el problema. A veces quita el terror que el problema produce. Porque la verdadera aflicción no es solo lo que pasa afuera, es lo que se rompe adentro. Y Dios no espera a que estés bien para actuar. Él entra justo cuando estás peor. Muchos piensan que para acercarse a Dios necesitan estar limpios, ordenados, con las emociones bajo control. Pero la Biblia está llena de gente que clamó desde el barro, Job, desde el montón de ceniza, cubierto de llagas, gritó, ojalá nunca hubiera nacido, y Dios le respondió. El hijo pródigo, cubierto de hambre y vergüenza, ensayó un discurso, pero solo atinó a decir, Padre, he pecado, y fue abrazado antes de terminar. Pedro, hundiéndose en el mar, solo pudo gritar, Señor, sálvame, y Jesús lo tomó de la mano. Dios no necesita discursos. Solo necesita tu grito. Porque hay una diferencia entre pedir y clamar. Pedir es educado. Clamar es desesperado. Pedir controla. Clamar suelta. Pedir negocia. Clamar confía. Y en este mundo que nos enseña a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a resolverlo todo solos, clamar es un acto revolucionario. Es decir, ya no puedo. Pero tú sí. Es admitir que tu fuerza se acabó, y que eso está bien. Porque en ese momento, la fuerza de Dios comienza. Déjame contarte una historia. Todas las historias contadas en el canal son ficticias, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Se llamaba Daniel. Era un hombre de 42 años, con una carrera exitosa, una familia estable y una depresión que nadie veía. Por dentro, se sentía vacío. Cada mañana era una batalla. Sonreía en las reuniones, pero por la noche lloraba en la ducha para que nadie lo escuchara. Un día, mientras conducía, sintió que se ahogaba. Paró el auto en una gasolinera, se encerró en el baño, y por primera vez en años, gritó. No palabras. Solo un grito gutural, desgarrador, como el de un animal herido. Y en medio de ese grito, algo cambió. No porque el problema desapareció, sino porque dejó de estar solo. Esa noche, buscó ayuda. Habló con un terapeuta. Volvió a abrir su Biblia. Y empezó a entender que Dios no lo rechazaba por su dolor, lo encontraba en él. Hoy, Daniel ayuda a otros hombres que sufren en silencio. Porque aprendió que el clamor no es señal de debilidad, es el primer paso de la liberación. ¿Y tú que lees esto ahora, has clamado? ¿O has estado callando, pensando que tu dolor no es lo suficientemente grave? ¿Que otros tienen peores problemas? ¿Que Dios ya debe estar cansado de ti? Escucha bien, tu angustia es válida. Tu grito es sagrado. Y Dios no está esperando a que lo merezcas.
Está esperando a que lo llames. Porque el Salmo 107 no es una promesa condicional. Es una narrativa de rescate. Una y otra vez, el salmista repite: anduvieron errantes en soledad, entonces clamaron, estaban en tinieblas y sombra de muerte, entonces clamaron, se enfermaron por sus caminos, entonces clamaron, y cada vez, la respuesta es la misma: Él los libra de sus aflicciones. No los juzga. No los regaña. No les dice, debiste haber, los libra. Y librar no siempre significa sacar. A veces significa dar paz en medio del diagnóstico. Enviar a alguien que te escuche. Renovar tu mente para que el mismo problema ya no te esclavice. Mostrarte que no estás solo, aunque todo diga lo contrario. Porque la verdadera liberación no es la ausencia de aflicción. Es la presencia de Dios en ella. Y aquí está el secreto que pocos dicen: no tienes que tener fe perfecta para clamar. Solo necesitas un hilo de esperanza, un susurro de ¿y si Él sí me escucha? Eso es suficiente. Porque Dios no responde al volumen de tu grito, responde a la honestidad de tu corazón. Así que si hoy estás en angustia, no te quedes en silencio. Clama. No importa cómo. Puede ser un ayúdame, susurrado en la oscuridad. Puede ser un no puedo más, escrito en una libreta. Puede ser un grito mudo con los ojos cerrados. Puede ser solo un nombre: Jehová, Él oye. Él ve. Y Él libra. Porque no eres un caso perdido. Eres un corazón que clama, y eso es todo lo que Él necesita para actuar. Y ahora, quiero que sepas algo más. No tienes que caminar solo en este proceso. Por eso, te invitamos a un lugar donde el clamor no se juzga, sino que se sostiene. Al canal GoCrit. Suscríbete. Activa la campanita. Y únete a miles que, como tú, descubrieron que en el momento de su mayor angustia, Dios los libró. Porque no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de saber que, cuando ya no puedes más, hay alguien que sí puede. Gracias por estar aquí. Tu presencia no es casualidad. Es un grito que ya fue escuchado. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. ¿Listo para clamar? Te esperamos en GoCrit. Porque tu liberación ya comenzó. Recuerda que no necesitas tener las palabras correctas, ni la fe perfecta, ni siquiera la esperanza entera. Solo necesitas un grito. Un susurro. Un ya no puedo, lanzado al cielo. Y en ese instante, Dios entra en acción. No porque merezca su ayuda, sino porque Él es fiel. La clave está en la palabra, entonces, no después, no cuando estés mejor, sino en medio del dolor. En el pico de la crisis, ahí es cuando clamas, y ahí es cuando Él libra. Ahora, imagina que le explicas esto a un niño de 5 años. Le dirías así: mira, cariño. ¿Alguna vez te has caído y te dolía tanto que solo podías gritar mamá? No decías un discurso, no explicabas cómo te caíste, solo gritabas. Y en ese momento, tu mamá corría a abrazarte, ¿verdad? Pues Dios es como esa mamá. Cuando tú estás triste, asustado o herido, no necesitas orar como un pastor. Solo necesitas decir: Dios, ayúdame. Y Él siempre corre a tu lado. A lo largo de la historia, muchos han vivido esto. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Corrie ten Boom durante la Segunda Guerra Mundial. Encarcelada en un campo de concentración nazi, rodeada de hambre, frío y crueldad, Corrie y su hermana Betsy se reunían en secreto para leer la Biblia. Una noche, mientras las guardias las golpeaban, Corrie solo pudo murmurar entre lágrimas: Señor, no entiendo, pero ayúdanos. Esa noche, algo cambió. No salieron del campo, pero encontraron una paz inexplicable. Más tarde, Corrie escribió: En el lugar más oscuro de la tierra, descubrimos que Dios escucha hasta el grito más débil. Ellas clamaron en su angustia, y Dios las libró, no del lugar, pero sí del terror que lo habitaba. Y hoy, en nuestro mundo acelerado, hay una historia muy parecida. Se llama Sofía. Madre soltera, trabajaba como enfermera en una clínica sobrecargada. Durante la pandemia, perdió a 3 pacientes en una semana. Una noche, al llegar a casa, se encerró en el baño, se desplomó en el suelo y, con la cara entre las manos, solo pudo decir: Dios, ya no aguanto. No fue una oración bonita. Fue un grito roto. Pero en ese momento, sintió una calma que no venía de ella. Al día siguiente, una compañera le dijo:
vi que estabas mal, vine a ayudarte. Sofía entendió, Dios la libró no quitando el dolor, sino enviándole compañía. Porque a veces, la liberación no es un milagro espectacular, es un corazón que te escucha. ¿Quieres probarlo tú? Haz este sencillo ejercicio diario durante 3 días. 1. Identifica tu angustia. ¿Qué te duele hoy? Puede ser miedo, culpa, soledad, cansancio. 2. Clama de forma honesta, no uses palabras religiosas. Solo di lo que sientes. Dios, estoy agotado. Señor, tengo miedo de lo que viene. Jehová, no sé qué hacer. 3. Observa, anota en una libreta cualquier cambio, por pequeño que sea, una llamada inesperada, una idea clara, un momento de paz. Este ejercicio no es mágico. Es humano. Porque Dios no espera que finjas fortaleza, solo que seas real. Y aquí está la verdad que cambia todo. Tu grito ya fue escuchado. No importa si lo dijiste en voz alta o en silencio. No importa si dudas de que Él responda. Él ya está actuando. Porque la liberación de Dios no siempre cambia tu circunstancia, pero siempre cambia tu corazón. Y si hoy necesitas un lugar donde tu clamor no se juzga, sino que se sostiene, te invitamos al canal GoCrip. En GoCrip no vendemos ilusiones. No prometemos una vida sin dolor. Pero sí te acompañamos a descubrir que en tu momento más bajo, Dios ya está allí, listo para librarte. Allí encontrarás mensajes reales, herramientas prácticas para sanar emocionalmente, historias que te hacen sentir menos solo, y una comunidad que camina contigo. ¿Por qué creemos que la fe no es para los que lo tienen todo bajo control? Es para los que ya no pueden más y claman. Si este mensaje llegó a tu corazón, dale like, ayuda a que otros lo encuentren. Suscríbete a GoCrip, verdad que no solo inspira, transforma. Deja tu petición en comentarios, oramos por ti. No estás solo. Y permite que, poco a poco, aprendas a clamar sin vergüenza, porque en ese grito, comienza tu liberación. Porque, entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Y tú, ya estás siendo librado.